Pasamos a otro tema y ya recibimos a Carlos Clavijo, quien es director del BPS en representación de los trabajadores. Hay muchos temas para hablar con él sobre esta asunción del nuevo gobierno de Yamandu Orsi y en especial la situación también de los cuarentones. Carlos, gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Cómo te va? Bueno, primero agradecerle a usted por la invitación, que para nosotros es muy importante. Muchas gracias. Bienvenido. Ya hace varios meses que estás en funciones, pero lógicamente que un cambio de gobierno siempre de algún modo mueve la aguja. En este caso, ¿cuáles son las expectativas que tenés y qué intercambios has tenido con las principales autoridades? Bueno, fundamentalmente arrancamos nuestro periodo en octubre con todo arriba de la mesa, la seguridad social arriba de la mesa. Veníamos rumbo a la finalización de un plebiscito de la seguridad social, donde se cuestionan 3 puntos fundamentales dentro del sistema jubilatorio. Veníamos de una reforma jubilatoria que había generado el gobierno que acaba de salir y esto que se venía para adelante, que supuestamente iba a haber un diálogo social, el cual uno de los partidos políticos que iban a la contienda electoral planteaba arriba de la mesa. Entonces eran grandes desafíos. Igual nosotros siempre desde un principio dijimos, toda reforma en seguridad social, todo lo que se tenga que hablar en seguridad social tiene que ser mediante un diálogo social, en las mismas condiciones, con actores sociales y políticos, gobierno de turno, para llegar a grandes consensos. ¿Por qué? Porque los grandes consensos lo que hacen es legitimizar cualquier resolución para adelante, que fue lo que nos sucedió con la 20.130, no solo en el contexto social, sino en el contexto político. Por eso, cuestiones que están pasando, y la de los cuarentones que vos nombrabas recién, es una de las cuestiones que no se resolvió bien en la ley 20.130. Claro, se ha ido eliminando progresivamente la bonificación del 50% para afiliarse a las AFAP, ¿no? Eso, ¿qué interpretación haces vos? Digo, ¿qué tan perjudicial lo ves en ese punto? Bueno, una de las cuestiones que decíamos en el momento, que la 20.130 en algunos casos era un parche, y fue un parche. En agosto se aprueba la ley 20.130, donde elimina el artículo 8, elimina la bonificación de aquellos que habían hecho opción por el artículo 8. ¿Qué es el artículo 8? Carlos, eso, expliquemos de qué se trató, cómo arranca esto para que se pueda entender cuál es este cambio. Bueno, en el Uruguay desde el año 96 tenemos un sistema mixto en seguridad social. Por un lado el BPS y por el otro lado las AFAP. La ley decía claramente que a partir de hoy en día 90.855 pesos aporto a la AFAP obligatoriamente. Pero si gano menos de eso, tengo la opción de aportar del primer peso la mitad para la AFAP y la mitad para el BPS, eso es artículo 8, opción voluntaria, o directamente no hago la opción del artículo 8 y hasta los 90.000 pesos, 90.855, aporto solamente a la AFAP. Eso era así. Y el que hacía la opción del artículo 8... Solo el BPS. Solo BPS. En la ley 16.713 decía, si vos optás por estar la mitad en la AFAP y la mitad en el BPS, te bonifica el BPS en un 50%. Eso es el artículo 8. Primero, grandes críticas, ¿no? Vos para estar en una AFAP te bonifica el Estado. Vas a estar en un público, pero el que te bonifica es el Estado. Un subsidio del Estado indirectamente a las AFAPs para darles vida a las AFAPs en aquel momento. Exactamente, para darle vida, lo cual nosotros, por supuesto, estuvimos en contra desde un principio. Pero bueno, son las reglas de juego. Era una invitación a que también tomara esa opción, ¿no? Claro, era una forma de ir generando una adecuación y una cercanía con las AFAPs y una opción que nunca entendemos mucho qué tenemos que optar y qué no. Convengamos que para los ciudadanos entender el sistema de seguridad social es tremendamente difícil. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿qué sucedió más adelante? Bueno, ¿Cuántas personas finalmente fueron optando por estos? ¿Tienen idea? En realidad registradas en el último periodo, después de la 20.130, que le pone un límite a la bonificación, y que después lo abre, pero primero pone un límite, eran 98.000, un poquito más de 98.000 registrados para asesorarse, que son los que se van a asesorar ahora, las que se van a asesorar ahora. Pero no tenemos idea cuántos fueron los que optaron y que tenían menos de este salario. Todavía no, porque ¿qué sucede? Se abrió el 10 de febrero, vos tenés 90 días para optar o no.
después que abrí el simulador, que ahí es donde vamos a ir justamente y queremos dar nuestra opinión sobre eso, pero me gustaría primero sincronizar cómo ha sido el tema de la bonificación. Bueno, la 20.130 elimina la bonificación en agosto. En noviembre, al ver que se registraron tantos y tantas trabajadores y trabajadoras para eliminar o revocar la opción del artículo 8, ¿qué sucede? Sale una nueva ley en el Parlamento, la 20.209, eliminando la eliminación. Es decir, lo que habían hecho hace unos meses lo eliminaron de vuelta, pero solamente para los cuarentones, que ahí es donde sale esto. ¿Por qué? Porque eran los que se podían asesorar y revocar la opción. Entonces, esos cuarentones hoy no tienen eliminada la opción del artículo 8, vuelven a lo que era antes, porque si hubieran seguido con la eliminación, a ninguno ni a ninguna le servía el artículo 8, porque le eliminaban lo principal, que era la bonificación. Esto era un costo más para el Estado, pero le estaban eliminando un derecho que se había dado hacía un tiempo. Esto entonces sería dejar de reconocer un derecho que podría ser tomado como un derecho adquirido, que era mantener esa bonificación. ¿Quiénes son los afectados entonces para que las personas puedan saber si están dentro del grupo que podrían ser afectados por esta resolución? Entre los que hoy tienen entre 40 y 49 años. Que fueron registrados antes del 30 de noviembre del 2023 en una agenda en la cual hoy el BPS le va a hacer la simulación. Igual aquellos que estén dentro de esa franja pueden entrar al simulador en algún momento y ver a ver si tienen la opción, por más que no hayan estado registrados. Igual nosotros ahí tenemos un punto de vista, que como se viene un diálogo social, y este es un punto que vamos a poner arriba de la mesa, lo que hablábamos fuera del aire, no podemos tener un sistema de seguridad social con tantas incertidumbres y que el trabajador que no está vinculado y no conoce seguridad social, lo que nos pasa a todos y todas, lo que decías vos recién, es muy compleja la seguridad social, tenga que ser casi un contador o un economista para saber qué jubilación voy a tener en el futuro. No, y aparte, el BPS tuvo menos de 3 semanas para asesorar a esas 98.000 personas sobre algo que va a ser clave para su futuro. Entonces, en realidad ahí hay una mala información del diario El País, donde dice que del 10 al 28 de febrero tenían tiempo para asesorar, si no es así. No, si son 3 meses, hay 90 días. Primero, del 10 al 28 de febrero lo que hizo el BPS, porque claro, eran 98.000, le envió mail a cada uno en ese periodo, es decir, a tandas. ¿Por qué? Porque podían saturar el sistema. ¿Se entiende? Pero si nadie entra al simulador y toca el botoncito donde dice asesoramiento, si no lo toco, yo no tengo tiempo, no tengo plazo para hacer el asesoramiento. Puedo hacerlo a fines del año que viene, el otro. Ok, más todavía, claro. Después que toco el botoncito y empieza el asesoramiento, ya me sale un cartelito que dice tengo 90 días, que es lo que dice la ley, tengo 90 días para tomar mi opción. Si revoco la opción o me quedo con el artículo 8. O sea, lo que se recomienda, lo que usted recomienda en este momento, a ver si entiendo, es que nadie toque el botoncito, que esperen a ver si hay una modificación en virtud del diálogo social y finalmente esto queda en otra resolución que quizá no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. El diputado Conrado Rodríguez habló también o sea, está presentando un proyecto, ¿verdad?, de ley para respetar esos derechos adquiridos. ¿Puede ser? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Primero, lo que presenta Conrado Rodríguez es justamente lo que el padre presentó en la ley 16713, lo de la bonificación para estimular a estar en la SAFAP. Por eso él lo que plantea apoyando. Mantiene eso. Nosotros, nuestra propuesta es mantener la bonificación de los que tienen la bonificación y eliminar la opción. No tener que optar, lo que decíamos recién, un trabajador no está en eso de pensar si puede optar o no, porque muchas veces nos sucedió, creo que a la gran mayoría, que venían los que trataban de hacer un negocio, es decir, los promotores de la SAFAP, y te decían, firmá acá que es obligatorio, y te hacían una cruz, y firmás el artículo 8 sin saber. No nos explicaban muchas veces. Me sucedió hace muy poco tiempo con mi hija, que por suerte, más o menos la tenía clara,
y bueno, y habló con la promotora, pero le decía que era obligatorio firmar el Le digo artículo que 8. esta situación sucedía también con República FAP, Con no todas. solamente con las privadas, o sea que había un tema también de la dificultad en explicar, quizá para quienes lo tenían que hacer y también para quienes teníamos que entender, siempre resultó complejo de comprender esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, No se puede hacer comprender de forma fácil, no hay otra forma de que podamos entender y tener, por ejemplo, ¿podemos confiar en el simulador? ¿Es posible poner los datos hoy en un simulador y que tengamos certeza de que vamos a estar cobrando el equivalente a lo que hoy es X? No, porque cambian las condiciones de vida. Yo hago la simulación hoy y me faltan entre 15 y 20 años para jubilar. Y si yo soy trabajador de Yasaki o de los frigoríficos o de Coleme que se quedaron sin trabajo, la realidad dentro de ese simulador va a ser diferente. La Es decir, realidad es a hoy. a hoy, en este momento y Sí, Se ahora. mantienen sí. esas condiciones Pero y si se mantienen. ¿quién mantiene las condiciones? ¿Alguno de ustedes sabe si se va a quedar sin trabajo No, o va claro a tener que no. trabajo de la misma manera? ¿Va a tener la misma cantidad de ingresos? Es decir, si es superior, capaz que es mejor, pero si es inferior, si me enfermo, esperemos que no. Otra pandemia, esperemos que no, ¿no? Ahora, otra situación en el mercado laboral que viene cambiando sustancialmente. En los salarios que han bajado en los últimos 5 años, han bajado los salarios. Sí, está la discusión notoriamente. de la reducción de la jornada laboral. Puede Ahora, cambiar todas las Lo condiciones. que es interesante es ver este fallo judicial que condenó al BPS por brindar información incorrecta, por ejemplo, ¿no? Acá hay un fallo histórico, se acaba de justamente de condenar justamente al BPS porque alguien especificó que había tomado decisiones jubilatorias en base al asesoramiento y que ese asesoramiento no fue el correcto. ¿Cuál es la responsabilidad, siendo usted uno de los directores, en este caso por los trabajadores, la responsabilidad que tiene el BPS de darnos la información lo más justa, exacta, certera posible? Bueno. Porque esto que nos dice da la sensación de que todos podríamos ir al Estado, a la justicia y pedir que se nos cubra de que tomamos decisiones sin saber. No, lo que pasa es que en el simulador eso sí queda claro, que dice que es una aproximación en virtud de un supuesto. Eso quiere decir que es una foto de hoy, en el momento, como se hacen las proyecciones. Es una proyección, no es la realidad de lo que voy a cobrar. Por eso nosotros decimos que justamente eso no podría pasar en un sistema de seguridad social, ya decirte cuánto vas a cobrar y después si cobro 10.000 pesos menos, 5.000 pesos menos, no lo voy a saber hasta el momento de jubilarme. Por eso las proyecciones como este simulador de seguridad social es muy difícil decirte, bueno, está muy cercano a la realidad. Yo no te puedo asegurar eso. Bien, Carlos. Es más, algo de lo que vos decís, los fallos, muchas veces se toman resoluciones en el Banco de Previsión Social y ahora nosotros vamos a hablar con las nuevas autoridades, le vamos a entregar una carpeta a las nuevas autoridades del Banco de Previsión Social, donde situaciones que nosotros votamos en contra dentro del Banco de Previsión Social, porque son decisiones que toma el Banco de Previsión Social y perdemos lamentablemente muchas veces, después en el TCA se logran ganar por parte de los que recurren en el TCA. Y bueno, nosotros no queremos seguir votando en contra de algo que sabemos que vamos a perder, por eso, es decir, nos termina dando la razón de que nosotros estamos votando bien, estamos votando en contra porque no lo está dando el Banco de Previsión Social, vas al TCA y el TCA le dice al Banco de Previsión Social, se lo tenés que dar. Bien, Carlos, la última. bueno, ¿Ustedes un no poquito tienen el- claro cuándo comienza la discusión sobre la seguridad social, de qué forma va a ser? ¿Han tenido algún acercamiento con las autoridades? Nosotros estamos conversando, pero todavía no tenemos nada. En estos días, con seguridad, vamos a tener reuniones. Para nosotros es importante plantear que desde la representación, desde el equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, conjunto con el PCNT, como lo hemos hecho siempre, tenemos una propuesta alternativa en la cual ya la estamos discutiendo, ya la estamos preparando, con 3 puntos fundamentales y uno sustancial. Los 3 puntos fundamentales: la edad de retiro, el aumento de las jubilaciones mínimas y eliminar o ir eliminando el lucro en la seguridad social. Pero un punto fundamental para discutir toda la seguridad social son nuevas fuentes de financiamiento. No podemos seguir discutiendo sobre la base de este aporte que tiene una inequidad tremenda, donde los trabajadores somos el único país del mundo donde los trabajadores aportamos el doble que los empresarios, donde en América Latina el aporte de los trabajadores es el más alto, donde en el mundo estamos en el 5º lugar. Debemos de visualizar o modernizar
justamente la seguridad social y eso parte del financiamiento. Sin financiamiento no podemos discutir seguridad social. Un país que no tiene nacimientos y donde, digo, si esto se mantiene así, va a llegar un momento que los números no van a cerrar definitivamente. Lógico, pero aparte si nosotros no ponemos a ver de que el sector agroexportador generó grandes ganancias, pero aporta muy poco a la seguridad social, por ejemplo, pero sin embargo el Producto Bruto Interno sigue creciendo y hay más pobreza en el Uruguay que hay que protegerla a través de la seguridad social, tenemos una gran discusión arriba de la mesa donde no puede ser solamente una discusión jubilatoria, sino una discusión integral de la seguridad social donde haya más protección. ¿Va a estar incluido el tema de la tecnología y que la tecnología pague algún tipo de impuesto por ocupar lugar de los trabajadores? Por supuesto que sí, porque en definitiva en el primer mundo, en Europa, ya está eso impuesto como algo natural. En el Uruguay, la caja bancaria tiene un aporte especial, la PCP, una contribución especial, en la cual significa casi el 25% del financiamiento del sistema. ¿Por qué? Porque hay un problema en la caja bancaria. Las nuevas tecnologías, los cajeros electrónicos, por ejemplo, sustituyeron a los cajeros personas. Entonces hay menos aportantes y más jubilados. Y bueno, esos son los problemas que podemos tener en el Uruguay si hay falta de empleo. Por eso creemos que hay un paquete general, no solo de seguridad social. Quedó clarísimo. Industrialización, trabajo de calidad, reducción de la jornada laboral, todo eso tiene que ver con la seguridad social porque en definitiva cuanto más estemos aportando y con mejor salario, mejor financiamos la seguridad social que queremos los uruguayos. Carlos Clavijo, muchas gracias por estos minutos, ha sido muy amable, la seguimos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.